Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y hoy tenemos como invitado al maestro Guillermo Marín, que nos está hablando acerca de la educación en el México antiguo. Y en el primer rumbo de este programa nos estuvo hablando acerca del sistema de educación anahuaca y cómo se hacía en tiempos anteriores esta educación basada en la educación familiar. Y empezó a hablarnos acerca de esta educación comunitaria y en particular un poco acerca del Tepozcali y del Ipozcali. Entonces, ahí fue donde hicimos esta interrupción para pasar a este segundo rumbo. Maestro, entonces, si nos comentas acerca, continuar acerca de esto que nos estabas diciendo, de estas dos maneras, pero después de eso nos decías que pasaban también a estas partes del canto, ¿verdad? Al Cuicacali, que era otra institución sí. donde se daba educación artística, Sí. y es ahí donde se formaban las parejas que a través del tiempo iban a formar un noviazgo y una familia, de modo que los muchachos cuando tenían entre 15 y 20 años pedían a la institución, de acuerdo con las familias, salir de la institución, todo en un ceremonial, y entonces formaban una familia. Y entonces estos jóvenes eran aptos ya para hacer su casa, para trabajar la tierra, para hacer su ropa. Ya eran personas que se iban a sumar como apoyo a su calpul y a su familia. Pero había ciertas muchachas y ciertos muchachos que no querían casarse, que querían seguir estudiando, y ellos pasaban a una escuela superior que se llamaba Calmecac, Cali, Casa, Mecac, Medida, la Casa de la Medida, que era una especie de universidad, diríamos hoy. Si el Telpochcali y el Cuicacali eran de primaria a prepa, el Calmecac que era como sería la universidad, donde se especializaban como sacerdotes, como maestros, como administradores y como dirigentes. También había escuelas especializadas, tanto para mujeres como para hombres, para funciones muy prácticas, muy específicas, como son, en este caso, por ejemplo, las mujeres para todo lo que es la mujer medicina. En fin, todo esto variaba en tiempo y espacio, según la cultura, no era algo homogéneo, pero sí tenía una misma matriz. Este Calmecac era formado pues por personas que ya tenían un alto grado de conocimiento. No iban muchachas y muchachos juntos, era una sola institución donde participaban, y cuando salían se ponían al servicio de la comunidad. Pero había ciertos jóvenes, muy pocos jóvenes, que querían seguir capacitándose. Estos muchachos iban a lo que hoy conocemos como zonas arqueológicas, que en náhuatl se llaman Tolán, y ahí se especializaban, se les conocía, perdón, como los guerreros de la muerte florecida. Se especializaban ya en conocimientos de la Toltecayo muy elevados, en los que se dedicaban a la observación de la mecánica celeste, de la energía. Ya era un nivel, pues ya diríamos hoy, de posgrado, donde se preparaban. La educación en nuestra civilización es una pieza estructural. Yo creo que muchas personas piensan que los mexicanos somos, o que la gente en el mundo es igual que nosotros. Lamento decirles que no, o por fortuna, porque en el ser nuestro, y cuando yo no digo solamente mexicanos, debo de corregir, todos los pueblos llamados latinoamericanos o de origen indígena tienen una esencia de educación. Aunque no hayan ido a la escuela, son gente que ya culturalmente trae una educación en sus usos y costumbres, que es una formación milenaria que está dada en un banco genético de información cultural.
cuando uno, por ejemplo, yo estudié en España, viví en España, y la gente me decía, es que ustedes son muy formales, es que ustedes son, llevan mucho, pues son muy educados, ¿no? Nos decían, Ujú. nuestra forma de hablar, somos muy ceremoniosos, muy propios, y esto es algo cultural, no todos los pueblos son así. El perro nace perro, Silvano. El gato nace gato. El Ujú. ser humano no nace. El ser humano se hace. Y lo que Ujú. nos hace seres humanos es la educación. Ok. Por eso es lo que define mucho a nuestro rostro como nación, estos valores que están en lo que yo llamo el banco genético de información cultural. Y la didáctica siempre fue en nuestra cultura, igual que la pedagogía, la didáctica fue el ejemplo y la pedagogía el amor. Y creo que Perdón eso que te interrumpa. Me gustaría nada más comentarte acerca de esto de los valores que a mí me dejó impresionado. Esto que comentabas acerca de los valores que había de la disciplina, la responsabilidad, la atención, respeto, etcétera. Em, Pareciera, bueno, entiendo esto que dices de que está en nuestro banco genético, claro, pero lo que yo veo, lo que yo percibo, digo, yo he estado impartiendo cursos desde hace varios años en diferentes empresas con diferentes niveles, en algunos casos sí, en algunas escuelas, pero lo que yo veo es que esta cuestión de la atención, la responsabilidad, o sea, por ponerte un ejemplo, la gente puede estar comiendo cosas, viendo su celular, las mujeres pintándose las uñas o cosas por el estilo, y no se les puede decir nada porque quien contrata te puede decir, ¿sabes qué? Si les dices algo, me quitan el contrato, ¿no? O sea, a ese nivel ¿cuál sería la palabra? De que les importa poco el prepararse y el capacitarse. Entonces, es que mira, sí, es que esa es una educación para el trabajo y no es una educación para la vida. Esa ajá, sería la diferencia. ok. La educación para el trabajo tiene que ser eficiente y eficaz en cuanto al conocimiento de ciertas técnicas que te permiten ganar un sustento, Ujú, pero no se meten con la educación para la vida. así Y es. la educación de nuestros ancestros era una educación para la vida. Yo estudié administración de empresas en la UNAM y me acuerdo que un profesor al primer semestre hizo una encuesta y el 99% de los compañeros, creo que yo fui el único que contestó algo diferente, preguntó que por qué estudiábamos administración y todo el mundo dijo para ganar dinero. Entonces la Ujú, gente hoy estudia para trabajar, para ganar dinero, para comprar y ser feliz, pero los valores, los principios, eso está fuera de la educación porque está fuera del sistema. ok. Y bueno, esto es, desde siempre hay una ruptura de la tradición contra la modernidad. Y si te das cuenta, lo moderno siempre viene de fuera, lo tradicional es siempre nuestro, Silvano. Ok. Nos ibas a comentar acerca de la didáctica tolteca. La didáctica tolteca está sustentada en el ejemplo, es decir, por eso decía yo que los alumnos eran maestros y alumnos al mismo tiempo, los Ujú, maestros también participaban de las actividades, la práctica hace al maestro y cuando uno ve este trabajo, lo puede uno dimensionar, te voy a dar el ejemplo yo vivo en Oaxaca, ujú, aquí tenemos una zona arqueológica llamada Monte Albán, que en zapoteco es Daan y Beche, la montaña del jaguar. Tardaron 1350 años en construir Monte Albán. 1350 años de traer piedras. Primero, alisar, hacer plataformas. ujú, Son 4 cerros que se hicieron plataformas sin acero, sin bronce, sin hierro, con ujú. piedra. Luego trajeron piedras especiales de 14 kilómetros de distancia cargando y las subieron 400 metros. Y durante 1350 años hicieron este proceso constructivo de generación en generación, que no fue un palacio, no fue una fortaleza, no fue un centro ceremonial, sino un centro de estudios. Ujú, Para hacer una obra de esta dimensión, y estoy hablando de una obra física, sí, lo que la sostiene en el valor humano es la educación. Ese principio que te hace trabajar por el bien común ujú, sin importar un interés personal.
sino que tú trabajas por el bien de la comunidad. Y en este sentido, cuando la gente esté frente a lo que llaman zonas arqueológicas, que en náhuatl es un tolán, piense por favor que es el patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados, de un esfuerzo y de un testimonio por su voluntad de ser y trascender. Y aquí la pregunta que necesitamos hacernos, nosotros ahora con este mundo con tantos recursos, ¿qué vamos a hacer para dejarle a las generaciones que vienen una huella civilizatoria, un elemento trascendente de identidad que les dé un rumbo y les dé una esperanza de vida, Leonardo? Es una pregunta fundamental y tremenda para poder hacer cambios verdaderamente tremendos, porque realmente como lo estamos viviendo ya desde hace tiempo, bueno, a la actualidad, pues yo creo que eso nos está haciendo falta muchísimo, Guillermo, muchísimo. Y yo creo que este tipo de comentarios que tú haces, estas participaciones tuyas, pueden ayudar a que la gente empiece a darse cuenta, ¿no? De la importancia de todo esto que nos heredaron nuestros ancestros y de los cuales podemos aprender verdaderamente para tener elementos, ¿verdad?, de calidad y de verdad de importancia para nuestras vidas. ¿Cómo es Pues esto de la...? Sí, dime. No, pues nosotros tenemos una asociación civil que es Educayotl. Tenemos muchos años, más de 20 años trabajando, pues parece bien común para investigar, promover y difundir estos valores que, por ejemplo, hoy ante esta pandemia son vitales, son esenciales, porque la gente piensa equivocadamente que va a haber un momento en el que todo se va a recuperar. Van a llevar lo que le llaman se me fue el nombre. ¿La normalidad? Ajá, la normalidad. Pero ¿cómo le dicen? Nueva. No, bueno, esta normalidad, ya no va a haber normalidad. Es algo que la gente todavía no entiende. El sistema en el que vivimos está sustentado en la economía. Es decir, todo lo que se hace, todo lo que hacemos es para ganar dinero, pero no nos damos cuenta que son 7 bancos los que ganan todo el dinero del mundo. Por eso el 1% de la población del planeta tiene toda la riqueza. Bueno, cuando la economía se está quebrando, se está desquebrajando, porque es una economía depredadora que está sustentada en el consumo ilógico, irracional de cosas que no nos sirven para nada. Te doy estos ejemplos. Estados Unidos tiene el 5% de la población del planeta y consume el 50% de los recursos del planeta. El máximo, los árboles que se talan en el planeta, la mayor parte de esos árboles no sirven para hacer papel, para hacer libros, para hacer periódicos, no, sirven para hacer empaques de cartón para esta economía. Entonces, desde una memoria hasta un refrigerador tiene un empaque de cartón que nada más se utiliza para el comercio y después se desecha. Este desperdicio de recursos es verdaderamente suicida. Y entonces, cuando esta economía está tronando, porque si nos damos cuenta, muchas de las actividades en las que está sustentada esta economía de ficción son actividades superfluas que no nos sirven para nada, es más, nos enferman, y que son para gente rica y todo el mundo vive a crédito, pues todo eso se está desquebrajando y solamente va a quedar al tiempo las actividades importantes, trascendentes del ser social. Entonces, la nueva normalidad, esa es la palabra que se me había olvidado, la nueva normalidad no va a ser como el infierno que vivimos. Es que no estamos entendiendo que la Tierra es un ser vivo y que la Tierra está diciendo ya basta, esto tiene que detenerse, esta vida enloquecida, vana, fatua, superflua, tiene que pararse.
Y hay personas que están deseando que esto no pare, que se restablezca una nueva normalidad, pero para eso necesitamos enfrentarlo con valores, y esos valores no se consiguen en el banco, se consiguen en nuestra memoria histórica, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en miles de años de experiencia de vida de nuestros antepasados, que es el momento en que las vamos a necesitar aplicar para crear no una nueva normalidad, sino una nueva realidad. Claro. Necesitamos sanar la vida humana, humanizarla y darle valores. Te pido si esto, continuamos en el tercer rumbo. Guillermo, por favor. Estamos terminando el segundo rumbo. Tú estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que puedas construir tu propia ruta de vida. Hoy escuchando al maestro Guillermo Marín, que nos habla acerca de nuestra educación ancestral. Mantente aquí, porque aquí marcamos rumbo. Nos vámonos al tercero. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación.